juanete o hallux valgus es la deformidad del primer radio. Creo que es una patología que es bastante habitual en nuestra sociedad y mucha gente la conoce. Al final lo que nosotros podemos apreciar visualmente es una deformidad del primer dedo que se deforma a través de la articulación metatarso-falángica y eso pues, nos genera muchas veces pues, una deformidad que es evidente, que la gente la visualiza y que puede generar problemas con el contacto con el calzado. ¿Cómo se corrigen? Pues la única forma real de corregir esa deformidad es mediante una cirugía. Pueden haber otros métodos para aliviar los síntomas, pero la única forma de corregirla realmente es pasar por una cirugía. Pues de los diferentes tratamientos que tenemos no quirúrgicos pasan por la modificación del calzado. Un calzado más ancho obviamente nos va a dejar más espacio y va a hacer que esta deformidad sea mejor tolerada y muchas veces nos podemos beneficiar de la utilización de algún tipo de plantilla que lo que va a hacer es distribuir un poquito mejor las cargas que se generan en la parte anterior del pie y esto puede aliviar los síntomas que genera esa deformidad, ese juanete. Pues la cirugía es una cirugía que hoy en día se realiza de forma ambulatoria y contamos con muchas técnicas para corregir esos juanetes. Hay infinidad de técnicas tanto percutáneas, es decir, mínimamente invasivas, como abiertas y lo importante es evaluar qué tipo de deformidad tenemos, qué tipo de juanete tenemos, porque cada juanete va a requerir de una técnica, no vale una única técnica para todos los juanetes, por lo tanto es muy importante la evaluación que tengamos de ese juanete para nosotros después decidir qué técnica va a ser la técnica correcta para cada tipo de paciente. Pues tanto en técnica abierta como en técnica percutánea el posoperatorio es muy similar. El paciente va a pasar por una cirugía que es ambulatoria, es decir, el paciente va a ingresar, se le va a intervenir y se va a ir a su casa. En la mayoría de las técnicas el paciente se va a ir caminando a su casa con un calzado específico posoperatorio. Ese calzado posoperatorio nosotros lo aconsejamos durante un mes, es un calzado que tiene 2 velcros y el motivo principal es porque es una suela rígida y porque el paciente durante el primer mes va a pasar por diferentes vendajes. Esos vendajes lo que van a intentar es mantener esa corrección que nosotros hemos realizado durante la cirugía y de alguna manera también generar una compresión para evitar el edema que se va a generar después de la cirugía. A partir del mes nosotros quitamos ese calzado y pasamos a un calzado ya de calle, cómodo, con una suela un poquito gruesa y la realización, pues la incorporación más o menos a la actividad laboral y a la vida normal pasa por las 8 o 10 semanas. Y la actividad deportiva, pues habitualmente hacia los 3 meses el paciente ya está como para poder hacer o retornar a sus actividades deportivas. Pues la importancia de la elección de la técnica es muy importante en cuanto a la recidiva que podamos tener de ese juanete. Es muy raro que la recidiva se dé durante el primer año, es muy infrecuente, pero sí es real que a los 10-15 años pues sí que encontramos pacientes que han sido operados de juanete y que vuelven a la consulta porque vuelven a tener esa deformidad. Por lo tanto es muy importante qué técnica decidamos porque hay unos juanetes que van a ser candidatos a que puedan recidivar con más frecuencia y en esos habrá que hacer algunas técnicas específicas para evitar que se dé esa recurrencia. Generalmente con técnicas, la técnica más habitual que es realizar una osteotomía, es decir, un corte en el hueso para hacer una corrección, o bien una limpieza solo de la zona del juanete que sobresale, pues tiene unas recidivas muy bajas. Estamos hablando de un porcentaje de 1, 2, 3%, no más que... Pero sobre todo suelen ser, o en los casos que nos encontramos en la consulta que vienen de forma precoz, es porque habitualmente o se ha realizado una cirugía inadecuada, no hemos valorado, no hemos evaluado correctamente la inestabilidad que tenía ese primer radio y es un juanete que va a generar una inestabilidad y que incluso con la cirugía pues va a hacer que pues durante el primero o segundo año vuelvan a la consulta con una deformidad y es porque no hemos elegido probablemente la cirugía correcta en el inicio y si tomamos una decisión quizás a veces un poco más agresiva a nivel quirúrgico, pero vamos a conseguir disminuir un poquito esas recidivas que suelen ser, como decía, infrecuentes. Pues las lesiones más habituales están en relación al contacto que tiene el deporte, dependiendo de qué deporte hagamos, pero lo que nos encontramos sobre todo son fracturas en el tobillo, fracturas en el pie,
También vemos fracturas de estrés por lo que supone la actividad deportiva, la carga deportiva y el estrés mecánico que eso genera en nuestros huesos. Y asociado a ese estrés mecánico también nosotros vemos habitualmente en consulta problemas también asociados a la carga, que eso va a llevar problemas en los tendones y dolor en las inserciones de esos tendones en diferentes zonas del pie. Pues en los futbolistas, por ejemplo, y en las bailarinas nos encontramos muchas veces lesiones en la parte posterior del tobillo. El tobillo tiene un receso anterior y un receso posterior, y el receso posterior, pues asociado a cómo chutamos, o incluso en las bailarinas también, que hacen mucho trabajo de puntillas, tienen mucho estrés, mucho impacto en la parte posterior, y muchas veces hay síndromes irritativos que se dan en la parte articular, pero en la zona posterior. En otros deportes como el baloncesto, etcétera, que tienen giro, pues vemos muchos esguinces y también pues, patología que se asocia a esos esguinces, como pueden ser lesiones articulares o lesiones ligamentosas, que luego nos pueden dejar una inestabilidad en la articulación. Pues las fracturas, y en este caso las fracturas que están en el tobillo, son fracturas articulares. Las fracturas articulares, como bien se sabe, a largo plazo sí tienen una consecuencia. A largo plazo van a generar más posibilidades de padecer una artrosis, y bueno, directamente relacionado también está cómo se realiza esa cirugía. Si nosotros en una cirugía de una fractura de tobillo conseguimos una correcta alineación de la articulación, pues obviamente vamos a tener menos riesgo de padecer esa artrosis en el futuro. Lo mismo pasa con los esguinces. Los esguinces, igual que en la rodilla, cuando tenemos un esguince y el ligamento sigue siendo funcional, es competente, pues la articulación va a estar estable. Pero si después de un esguince en el tobillo tenemos una lesión del ligamento y esa articulación se queda inestable, pues obviamente vamos a tener nuevos episodios de esguince, y eso va a conllevar a que podamos tener más lesiones en la articulación y, como decías, pues podamos tener más riesgo de padecer artrosis en el futuro. Pues hoy en día en eso se ha mejorado mucho. Hoy en día ya se hacen trabajos específicos de fortalecimiento de la musculatura que está en el tobillo y en el pie. Hoy en día se trabaja lo que se dice la musculatura extrínseca e intrínseca del pie, y todo ello lleva a tener menos lesiones. También se hace trabajo propioceptivo, es decir, trabajo para que tengamos mejor estabilización de nuestras articulaciones tanto en el tobillo como en el pie, y eso va a tener o a redundar en una mejora en cuanto al rendimiento que vaya a tener el deportista, y va a tener pues obviamente menos lesiones, una mayor estabilidad de las articulaciones y pues muchas veces menos recaídas de las lesiones y menos lesiones, es decir, vamos a evitar estas, que es lo más importante, es decir, hacer terapias o buscar formas, entrenamientos para tener menos lesiones de futuro. El neuroma de Morton es la inflamación del nervio digital. En el caso del neuroma de Morton es la inflamación del nervio digital que está entre el tercer y el cuarto dedo. Y el principal motivo que genera la inflamación de este nervio suele ser una irritación mecánica, y como causa principal diríamos que sería el calzado de horma estrecha en la parte anterior del pie, y también puede estar relacionado con la utilización de tacones. El calzado estrecho suele ser utilizado habitualmente por las mujeres y el tacón pues lo mismo. Entonces sí que el calzado tiene una relación directa, por lo tanto suelen ser las mujeres las que lo padecen, aunque también es habitual en deportistas. El paciente lo que suele referir es dolor, que suele iniciarse de forma progresiva, y una sensación de quemazón que va a la zona de los dedos. En el caso del neuroma de Morton suele ser hacia el tercer y cuarto dedo, y notan pues una especie de quemazón, un dolor irradiado que progresivamente va a más y que suele aliviarse con el quitarse el calzado y dejar el pie descalzo. Pues normalmente se corrige con la modificación de calzado. Si con la modificación de calzado y la utilización de plantillas no conseguimos el alivio sintomático,
y persisten pues, bueno, los síntomas habituales, lo que aconsejamos en un primer término es hacer o realizar una infiltración. Con las infiltraciones conseguimos aliviar un gran porcentaje de pacientes con esta sintomatología, y en el caso de que, a pesar de realizar infiltraciones u otros tipos de tratamientos, pues solemos decidir hacer la cirugía. Dentro de lo que es la cirugía hay diferentes opciones. Hay procedimientos mínimamente invasivos, como pueden ser la radiofrecuencia o el quemar el nervio de forma selectiva, y en los casos en los que, realizando ese tipo de técnicas, no conseguimos el alivio del paciente, pues lo que se procede es a la resección del nervio. Pues principalmente con las técnicas mínimamente invasivas lo que puede ocurrir es que, a la hora de hacer la radiofrecuencia o intentar quemar el nervio, puede ocurrir que se produzca un efecto de inflamatorio en ese nervio, que se produce una estimulación, y el paciente va a padecer lo que nosotros denominamos una neuritis, que es un proceso inflamatorio de ese nervio, y a veces es muy desagradable porque bueno, genera síntomas que son bastante invalidantes, un dolor o una sobreexpresión de ese dolor que ya tenía previamente, pues aún lo estimulamos más, y dependiendo de cómo hagamos la técnica, pues puede generar un dolor al paciente le genere gran limitación. Pues es infrecuente, gracias a Dios es infrecuente, pero sí que es cierto que con la evolución de las técnicas mínimamente invasivas y con la realización de más especialistas, pues sí que vemos pacientes que presentan procesos inflamatorios en el posoperatorio de estas técnicas, y a veces pues eso nos lleva a realizar pues una resección del nervio para aliviar los síntomas del paciente. Pues generalmente cuando hacemos una resección del nervio es una técnica definitiva. Es una técnica que tiene pocas complicaciones. El paciente, una vez que haces una resección del nervio, a las 4 semanas está haciendo una vida normal, puede realizar sus actividades de la vida diaria, puede incorporarse al trabajo, y suele ser una técnica definitiva. Cuando hacemos una técnica de resección, el paciente puede hacer una vida absolutamente normal. Cuando hacemos una técnica que pueda ser o bien liberar el ligamento que está entre las cabezas de los metatarsianos, que va a hacer que se libere un poquito el nervio, o otro tipo de técnicas como la radiofrecuencia, a veces lo que se recomienda es el reposo deportivo durante 2-3 meses, pero lo que decía, cuando hacemos una técnica de resección, pues el paciente al mes está haciendo una vida absolutamente normal.